Ya no eres mi esposa. ¿Crees que puedes aparecer aquí después de lo que hiciste? No tienes ningún derecho a estar aquí. Él estaba parado en mi muelle, con otra mujer a su lado, y lo dijo fuerte, tan fuerte que el guía de pesca cruzó el agua y se quedó congelado a medio lanzamiento. Tan fuerte que su madre, sentada en mi porche tomando té, sonrió como si hubiera esperado años para escuchar exactamente eso. Tan fuerte que finalmente me obligó a dejar de fingir que no lo sabía ya. Pero lo que Tanner no imaginaba era que esas palabras, pensadas para destruirme, estaban a punto de darme el poder que nunca supo que yo tenía. Yo no había planeado estar ahí esa mañana. Otis Cavanaugh, el cuidador que había vigilado esa tierra desde antes de que yo aprendiera a caminar, me llamó temprano, con la voz tensa. Unos desconocidos estaban descargando muebles en mi propiedad. Pensé que era un error, quizás Tanner había invitado amigos y olvidó avisarme. Pero al llegar encontré a mi esposo parado en el muelle de mi padre, vestido de lino blanco, los lentes de sol colgando del cuello de la camisa, actuando como si fuera dueño del agua, de los árboles, del porche, de cada tabla que mi padre había clavado con las manos llenas de callos. A su lado estaba Presley Nash. Su asistente. Su secreto. Ahora, al parecer, la mujer elegida para disfrutar de la casa del lago de mi familia. Llevaba puesto el sombrero de paja de mi madre, el mismo que mamá compró el último verano antes de morir. Ver ese sombrero fue lo que hizo que algo dentro de mí se quebrara en silencio. Tanner no se veía culpable. Se veía fastidiado, como si yo hubiera interrumpido algo que no tenía derecho a presenciar. ¿Por qué estás aquí, Harper?, preguntó, y en ese instante supe que ya no había vuelta atrás. Miré las maletas apiladas en el porche, las botellas de vino sudando sobre la baranda, las sandalias de Presley tiradas junto a la puerta corrediza, el bolso de Marlene descansando en la mecedora de mi madre. Esta es mi casa, dije. Tanner se rió. No fuerte. Peor que fuerte. Se rió suave, como si yo hubiera dicho algo propio de una niña caprichosa. No te hagas quedar mal, Harper. Presley bajó los lentes y me recorrió con la mirada, de arriba a abajo, evaluándome como a un mueble viejo. Te pones dramática cuando te sientes excluida, agregó Tanner. ¿Excluida? ¿De mi propia casa? Se acercó, bajando la voz pero afilando cada palabra como un cuchillo recién sacado de piedra. El divorcio prácticamente ya está hecho. Ya no eres mi esposa. Algo en mi pecho se detuvo. No se rompió. Se quedó quieto, porque cuando un hombre por fin dice la crueldad en voz alta, deja de obligarte a adivinar. Miré más allá de él, hacia el agua donde mi padre me había enseñado a remar. Hacia el porche donde mi madre me trenzaba el cabello cada domingo. Hacia esta misma casa que Tanner solía criticar diciendo que olía a madera vieja y a recuerdos de gente pobre. Y ahora la quería regalar a alguien más, como si fuera un premio de consolación. Vete a tu casa, me dijo, dándome la espalda con desprecio. Lo miré a él. Miré a Presley. Miré a Marlene, todavía sonriendo como si acabara de ganar algo largamente esperado. Y por primera vez en 15 años de matrimonio, hice algo que Tanner jamás vio venir. Metí la mano en mi bolso, saqué la llave de bronce que había pertenecido a mi padre, caminé entre los tres sin decir una palabra más, entré a la casa, y cerré la puerta con seguro detrás de mí. Él se rió primero, pensando que era un berrinche pasajero. Después intentó girar la manija. Después empezó a golpear con el puño. Harper, abre esta puerta ahora mismo. Pero mientras él golpeaba, yo ya caminaba frente a las fotografías del pasillo, frente a las escaleras donde mi padre había marcado mi estatura cada verano hasta que cumplí 16 años. Tomé el teléfono y llamé a Otis. Cambia todos los códigos de entrada, dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Llama al sheriff. Saca su bote de mi muelle. Lo que ninguno de ellos sabía era que esta llamada apenas era el comienzo de algo mucho más grande que un simple divorcio. Afuera, Tanner seguía golpeando la puerta, sin entender todavía que en el instante exacto en que dijo que yo ya no era su esposa, me había entregado la última excusa que me quedaba para seguir protegiéndolo. Me llamo Harper Dahl.
El matrimonio convirtió ese apellido en algo prestado por un tiempo. Pero antes de Tanner, siempre fui solamente una Doyle. Esta casa del lago descansa en el extremo tranquilo del lago Oak Ridge, donde los cipreses se inclinan sobre la orilla como si se susurraran secretos que nadie más puede escuchar. Mi abuelo construyó las 2 primeras habitaciones con sus propias manos. Mi padre agregó el porche a los 17 años. Mi madre pintó la cocina de amarillo porque decía que toda casa necesita un cuarto que parezca la mañana, sin importar la hora del día. Crecí en este lugar. Cumpleaños servidos en platos de papel. Primos dormidos en el suelo de la sala. Mi madre riendo más fuerte aquí que en cualquier otro rincón del mundo. Mi padre, Otto, tenía una pequeña ferretería y arreglaba gratis la mitad de las cosas rotas del pueblo. Solía decirme, Harper, no confundas una puerta cerrada con una casa perdida. A veces cerrar la puerta es exactamente la forma de proteger lo que el amor construyó. Yo no entendía esas palabras entonces. Ahora las entiendo perfectamente. Mi madre murió cuando yo tenía 23 años. Cáncer. Rápido y despiadado. Mi padre cambió después de eso, no de forma ruidosa, sino apagándose poco a poco, como una lámpara que pierde intensidad con los años. 9 años más tarde, él también se fue. Y la casa pasó a ser mía, escritura limpia, fideicomiso limpio, y una carta esperándome dentro de una caja de cedro que guardaba secretos que ni yo misma conocía todavía. Mi dulce Harper, esta casa no vale por la tierra que ocupa. La gente verá agua, madera y dinero. Tú recuerdas risas, trabajo y promesas. No dejes que nadie la convierta en un trofeo. La persona correcta entiende que una casa puede ser un corazón. La persona equivocada solo pregunta cuánto vale. Papá. Tanner vio esa carta una sola vez. Nunca la leyó completa. Solo observó la escritura de la propiedad y comentó, una propiedad frente al lago es un activo serio. Tu papá era más listo de lo que aparentaba. Debí haber escuchado la alarma en ese preciso instante. No lo hice, y ese fue apenas el primer error de muchos. Conocí a Tanner Greggs a los 27 años. Elegante, bien vestido, trabajaba en finanzas comerciales y hablaba de adquisiciones como un hombre que todavía luchaba por ganarse un lugar en la mesa de los poderosos. Su madre, Marlene, creía que la clase social se podía actuar con la barbilla en alto, sin admitir jamás lo que no se podía pagar. Tanner decía que admiraba que yo trabajara en un banco de alimentos sin fines de lucro. ¿Te importan las cosas que la gente ignora?, me dijo en nuestra tercera cita. Años después usaría esa misma frase como un arma filosa, te desperdicias en gente rota. Nos casamos junto al lago. Mi padre me llevó del brazo por los escalones de madera que él mismo había construido. El sombrero de paja de mi madre colgaba de la baranda del porche porque yo quería que, de alguna manera, ella también estuviera presente. Después de la ceremonia encontré a mi padre solo junto al agua, con la mirada perdida. ¿Eres feliz, papá? Él observaba a Tanner cruzar el jardín, con los ojos recorriendo la propiedad como si estuviera calculando un precio de venta. Soy feliz si tú estás a salvo, respondió finalmente. Eso no es lo que te pregunté. Lo sé. No entendí en ese momento por qué esa respuesta se me quedó grabada para siempre. Ahora sé exactamente por qué. Después de que mi padre murió, Tanner dejó de fingir cuidado. O tal vez la sola presencia de mi padre había sido lo único que lo mantenía en su lugar. Deberíamos rentar la casa del lago en temporada alta, empezó a decir. Luego, deberíamos modernizar la cocina, sacar esos gabinetes viejos. La cocina se queda tal como está, respondí. Estás emocionalmente apegada a una estructura que solo pierde valor con el tiempo. Es la casa de mi familia. Es solo una casa, Harper. No, no lo es. Y nunca lo será. Marlene odiaba esta casa por una razón muy distinta a la de su hijo, le daba algo que Tanner jamás podría controlar. Una noche, durante la cena, dijo con desdén, es una lástima que nunca hayas incorporado la casa del lago al patrimonio matrimonial. Se debería compartir en familia, querida. Mi padre la compartió conmigo, respondí con firmeza.
Tanner me miró desde el otro lado de la mesa como si yo hubiera montado una escena innecesaria. No hagas que todo suene como un ataque personal. Ese fue siempre el patrón exacto. Marlene cortaba con palabras precisas, y Tanner después corregía la hemorragia fingiendo ser la voz razonable. Para el 10º año de matrimonio, yo había construido toda una vida alrededor de ajustarme, de ceder, de explicar. Él criticaba, yo justificaba. Él llegaba tarde, yo esperaba en silencio. Coqueteaba abiertamente en las fiestas, y yo me convencía de que solo lo había imaginado. Cargas el duelo como si fuera un mueble, me dijo una vez. Cada habitación contigo tiene algo viejo dentro. Pero lo más doloroso jamás fue la crueldad diaria, era que nunca era cruel todos los días. Una mano cálida en mi espalda durante la cena. Un suave estoy estresado, Harper, sabes que te amo justo después de decir algo imperdonable. Ese tipo de cariño no alimenta a nadie. Solo mantiene el hambre viva, día tras día, sin que uno lo note. Entonces llegó Presley Nash. 32 años, aguda, ambiciosa de esa forma limpia y dura que Tanner tanto respetaba. En cuestión de meses, él hablaba de ella como si fuera una estratega, jamás como una simple asistente. Presley entiende el ritmo de las cosas, decía. Una noche levanté la vista de mi laptop. ¿Ritmo? Anticipa las cosas. No necesita que le expliquen todo. En una gala benéfica, Presley me estrechó la mano y dijo, he escuchado tanto sobre ti. La frase tenía dientes escondidos. Cosas buenas, espero. Cosas interesantes, respondió sonriendo. Marlene la adoró de inmediato, por supuesto. Esa misma noche, en nuestra mesa, Marlene levantó su copa y anunció, Harper es muy leal. No todas están hechas para las partes más filosas del mundo de Tanner. Presley me miró fijamente. ¿Qué suerte tiene Tanner de tener a alguien tan estable? Estable, como una silla. Como algo útil que se deja olvidado en el fondo de una habitación. Sonreí. ¿Y qué suerte tiene el de tener empleadas que conocen su lugar? Tanner explotó en el auto de camino a casa. Me humillaste. No, Tanner. Yo le respondí a ella. Es importante para mi trabajo. Entonces asciéndela. Golpeó el volante con la mano, no lo suficientemente fuerte como para asustar a un extraño, pero sí lo suficiente para hacer que el silencio se sintiera enorme. Siempre haces esto, dijo. Me obligas a elegir. Se suponía que elegirías cuando te casaste conmigo. Él no tuvo respuesta. Y ahí lo supe, de esa forma en que las mujeres siempre saben antes de que llegue la prueba definitiva, Tanner ya había elegido. Solo que todavía no me lo había dicho. La evidencia llegó despacio, y después de golpe. Un recibo de hotel en su bolsa del gimnasio. 2 cargos de spa durante un viaje de trabajo que se suponía era solitario. El nombre de Presley iluminando su teléfono a medianoche. Un domingo manejé hasta su oficina por un archivo que él aseguraba necesitar urgentemente. Su auto no estaba, pero el de ella sí. Esperé al otro lado de la calle durante 20 minutos eternos. Salieron juntos, la mano de él en la parte baja de su espalda, la risa de ella suelta y sin ningún miedo a ser vista. No los confronté en la calle esa vez, algunos momentos merecen un mejor escenario que un estacionamiento vacío. Llegó a casa esa noche a las 10:30 con flores que claramente no esperaba seguir sosteniendo. ¿Dónde estabas? En la oficina, con Presley. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Se aflojó la corbata. ¿Estás cansada? Podemos hablar mañana. ¿Cuánto tiempo quieres, honestidad o una actuación? Esa frase me dejó claro que la había ensayado antes de entrar por la puerta. Honestidad. Bien. Sí. Hay algo entre nosotros. No fue planeado. Ninguna crueldad jamás es planeada por quien suplica perdón después. He estado solo, dijo. Tú desapareciste en tus padres muertos, en esa casa del lago, en tu trabajo de caridad. ¿Sabes lo que se siente? Algunas frases no solo rompen la confianza, queman por completo el puente de regreso al respeto. Mis padres no son la razón por la que engañaste, dije.
No, respondió con frialdad. Pero sí son la razón por la que nunca te convertiste en la esposa que necesitaba. Subí las escaleras. Él no me siguió. A la mañana siguiente preparó café como si nada hubiera pasado. Yo, en cambio, llamé a una abogada. Ranata Vaz tenía el cabello plateado y una mirada que hacía que hombres adultos entrelazaran las manos en su regazo como niños en la oficina del director. Otis ya me había advertido, semanas antes, que mi padre había dejado algo preparado años atrás, por si alguien alguna vez intentaba reclamar acceso a esta tierra a través del matrimonio. Esa noche, después de que Tanner se durmiera en el cuarto de huéspedes, abrí la caja de cedro de mi padre y leí, por primera vez con atención real, la página 9 del fideicomiso. La casa del lago no solo estaba a mi nombre, descansaba dentro del fideicomiso de preservación familiar Doyle. Yo era la única fiduciaria. Ningún cónyuge, pareja o acreedor podía acceder, arrendar, ocupar o usar la propiedad como garantía sin mi consentimiento por escrito. La ocupación no autorizada, incluso por un cónyuge, contaba legalmente como allanamiento. Mi padre había construido una cerca alrededor de esta casa mucho antes de que Tanner siquiera intentara escalarla. Lloré durante una hora entera, no de tristeza, sino de algo mucho más parecido a sentirme finalmente encontrada. Tanner presentó el divorcio primero y me pintó ante nuestros amigos como una mujer inestable, obsesionada con una casa del lago que se estaba cayendo a pedazos. Marlene le dijo a mi tía, intentamos amar a Harper, pero algunas mujeres prefieren el duelo al matrimonio. Presley publicó frases vagas en redes sociales sobre elegir la felicidad sin culpa. Yo no dije nada. El silencio parece debilidad ante quienes nunca han visto a alguien prepararse en las sombras. Ranata revisó la demanda de Tanner. Quiere quedarse con la casa del pueblo, la mitad de las inversiones y acceso temporal a la casa del lago mientras se resuelve el acuerdo. Casi me reí en voz alta. ¿Acceso? La está llamando casa vacacional matrimonial. Era de mi familia mucho antes de que yo lo conociera a él. Lo sé, dijo Ranata. Y gracias a tu padre, el tribunal también lo sabe. Él llamó durante semanas. Yo me quedé en un apartamento cerca del trabajo mientras él conservaba la casa del pueblo y Marlene redecoraba habitaciones que yo misma había elegido con tanto cuidado. Los dejé hacerlo. Esa casa jamás había sido mi corazón. Esta sí lo era. Entonces, un jueves de mayo, Otis llamó con la voz tensa como una cuerda a punto de romperse. Harper, está sentada. ¿Qué pasó? Tu esposo está aquí, con la señorita Nass, su madre, 2 camiones, muebles, maletas, vino. Le dijo a los del camión que tenía permiso para todo el verano. Sentí un frío recorrerme entero. Logró entrar. Todavía tiene una llave física de la puerta lateral. Yo había cambiado el sistema principal, pero años atrás, durante el matrimonio, le había dado esa llave porque era mi esposo. El fideicomiso podía proteger el título de propiedad. No podía protegerme de los errores que comete el amor. Voy para allá, dije. 3 horas y 6 minutos de camino. No lloré. No puse música. Pensé en mi padre. Pensé en la página 9. Existe una quietud particular que llega después del dolor y justo antes de la acción. No se siente como enojo. Se siente limpia, casi quirúrgica. Y eso, de alguna forma extraña, me asustó un poco. Encontré el portón abierto. Un camión de mudanza junto a la puerta lateral. 2 hombres cargando un sofá blanco de exterior sobre mi jardín. Marlene sentada en el porche, lentes de sol puestos, bebiendo té helado del vaso alto de mi abuela. Otis de pie cerca del muelle, brazos cruzados, con el rostro de un hombre que intentaba respetar la ley antes de hacer algo completamente distinto. Tanner me vio primero y se quitó los lentes. Harper. Observé los muebles, el vino, a Presley junto a la puerta corrediza, usando el sombrero de mi madre. ¿Qué están haciendo aquí? Usando la casa. No. Todavía estamos legalmente casados. Estás haciendo esto feo. Entraste sin permiso. Usé una llave. Ya no tienes autorización.
Presley se rió suavemente. Es solo un fin de semana, Harper. No seas dramática. La miré fijamente. Quítate el sombrero de mi madre. Su sonrisa se congeló en el aire. Tanner se interpuso entre nosotras. No le hables así. Casi admiré la velocidad con la que defendía a la mujer que había entrado a mi casa usando las pertenencias de mi madre muerta. Váyanse, dije. Marlene se puso de pie. Deberías avergonzarte. Tanner tiene todo el derecho de relajarse después de lo que le hiciste pasar. Ese vaso perteneció a mi abuela. Ella lo miró y se encogió de hombros. Entonces tenía buen gusto. Otis dio un paso adelante. Levanté la mano ligeramente. Todavía no. Tanner se acercó más, bajando la voz pero actuando para su público. No vas a avergonzarme frente a la gente que traje aquí. Y luego, más fuerte, con un tono ensayado, ya no eres mi esposa, así que deja de actuar como si pudieras controlar lo que hago. Esta casa fue parte de nuestro matrimonio. Tengo todo el derecho de estar aquí. El muelle quedó en silencio total. Incluso los hombres de la mudanza dejaron de moverse. Caminé para pasar junto a él. Me tomó de la muñeca, no lo suficientemente fuerte para lastimarme, pero sí lo suficiente para detenerme. Ese fue el último error que cometió en mi propiedad. Quítale la mano de encima, dijo Otis, y ya no quedaba nada suave en su voz. Tanner me soltó de inmediato. Entré a la casa y cerré la puerta con seguro. Cedro, aceite de limón, aire del lago, hogar. Y debajo de todo eso, el perfume de Presley, una copa de vino sobre el mostrador de mi madre, la bufanda de Marlene sobre la silla de lectura de mi padre, la foto de mis padres volteada boca abajo sobre la repisa. Eso fue lo que finalmente me quebró. Enderecé la foto con manos temblorosas. Lo siento, susurré. Después fui al panel de seguridad y eliminé cada código de invitado que existía. Llamé a Otis. Cambia el portón ahora mismo. Llama al sheriff. Ya está en camino, respondió. Detrás de un cajón viejo de la cocina que mi padre guardaba para objetos varios, encontré un sobre que no había abierto en años, otro resumen del fideicomiso y una tarjeta del sheriff Curtis Boone, un viejo amigo de la familia. Contestó al tercer timbre. Harper Dow. Estaba esperando esta llamada. Se me llenaron los ojos de lágrimas. ¿Tú también lo sabías? Sabía que tu papá estaba preocupado. Afuera, Tanner había dejado de tocar y empezado a golpear la puerta con el puño. No puedes encerrarme afuera. Abre la puerta antes de que esto empeore. Abrí la ventana apenas 5 centímetros. Su rostro estaba rojo. Presley ya no sonreía detrás de él. Marlene hablaba rápido por teléfono. Abre la puerta, Harper. No. Dijiste que ya no soy tu esposa. Esto no se trata de eso. Esto se trata exactamente de eso, dije. No soy tu esposa cuando quieres libertad, y sí soy tu esposa cuando quieres la propiedad. Esto es patético, se burló Presley. Quítate el sombrero de mi madre, repetí. O agrego robo a la lista de cargos, gritó Marlene desde el porche. Esto no es un palacio. Deja de actuar como si fueras dueña del lago. Soy dueña de esta orilla completa, dije con calma absoluta. Eso la silenció por completo. Estás delirando, dijo Tanner, pero su voz ya sonaba más delgada. No. Soy la única fiduciaria del Fideicomiso de Preservación Familiar Doyle. No tienes derecho de ocupación, ni de acceso, ni permiso para permanecer aquí. Su rostro tembló, el primer destello de miedo real de que quizás yo sabía mucho más de lo que él había calculado. Estás mintiendo. El sheriff Boone ya viene en camino, dije. Mi abogada le envió el fideicomiso a su oficina hace una hora. Otis cambió el código del portón. Y en la marina ya les informaron que tu bote ya no es bienvenido en este muelle. La actuación se estaba derrumbando frente a todos, y él lo sabía perfectamente. Hombres como Tanner pueden sobrevivir la vergüenza privada. Lo que verdaderamente los aterra es la corrección pública. El sheriff Boone llegó 12 minutos después, con una carpeta ya en la mano.
Tanner, esto es un problema de acceso a propiedad privada. Es la propiedad de mi esposa. Pronto ex esposa. Según tu propia demanda, dijo Boone abriendo la carpeta, y según el Fideicomiso de Preservación Familiar Doyle, esto ya no es tuyo. Presley se quitó el sombrero de paja lentamente. Reúnan sus cosas, le dijo Boone a Tanner. Tienen que irse. Tanner se volteó hacia la casa por última vez. Harper, ¿podemos hablar en privado? Abrí la puerta, no del todo, solo lo suficiente para quedarme de pie dentro del marco que mi abuelo había construido con sus propias manos. No. No puedes hacer esto. Ya lo hice. Vas a arrepentirte de esto. Lo miré directamente por primera vez en meses sin que ninguna rabia me alcanzara. No, dije. Me arrepiento de haberte dado una llave. Esa fue la frase que lo terminó todo. Se fue. No con elegancia, pero se fue. Esa noche dormí en mi antigua habitación, cambié cada sábana, lavé cada vaso que Marlene había tocado, devolví el sombrero de mi madre a su gancho, y coloqué la foto de mis padres firme sobre la repisa. Tanner llamó 14 veces. No respondí ninguna. Presley me escribió desde un número desconocido, hiciste el ridículo hoy. Tanner merece algo mejor. Respondí una sola vez, entonces dale tu propia casa del lago. Después la bloqueé para siempre. El abogado de Tanner envió una carta acusándome de negar acceso a un bien matrimonial. La respuesta de Ranata tardó apenas 30 minutos, documentos del fideicomiso, el reporte del sheriff, fotografías de la mudanza no autorizada, y una advertencia formal de que cualquier nueva entrada significaría cargos criminales. Después me envió un mensaje solo para mí, él no está acostumbrado a las consecuencias. Espera ruido, no peligro. Tenía razón sobre el ruido. Tanner les contó a sus amigos que yo lo había humillado. Marlene le decía a quien quisiera escuchar que la casa del lago me había vuelto arrogante. Presley publicó una foto en un lago distinto, la paz no puede ser robada por gente amargada. Entonces Tanner cometió el verdadero error, el que ninguno de nosotros vio venir. Intentó usar el lago mismo en mi contra. Su firma estaba negociando con un grupo de desarrollo privado que compraba terrenos frente al lago para construir complejos de lujo. Lo que él no sabía, lo que ni yo sabía completamente hasta ese momento, era que mi padre había pasado décadas comprando en silencio pequeñas parcelas alrededor del lago Oak Ridge. No para enriquecerse, sino para impedir que los desarrolladores desplazaran a familias que no podían defenderse solas. Al morir, yo había heredado mucho más que una casa, había heredado el Fideicomiso de Tierras Doyle, un fideicomiso regional de conservación que controlaba varias de las parcelas exactas que la firma de Tanner necesitaba para construir su complejo turístico. Ranata y Otis extendieron los mapas sobre mi mesa de cocina, servidumbres, derechos de agua, permisos de muelle, restricciones protegidas. Mi padre hizo esto, dije, casi sin poder creerlo. Tu papá entendía a los hombres que miran árboles y ven facturas, dijo Otis. Tanner no había querido la casa del lago solo para un fin de semana. Había querido establecer uso, difuminar los límites legales, presionarme durante el divorcio para que su firma pudiera meter un pie en la puerta. Pensó que yo estaba demasiado hundida en el duelo para darme cuenta. Ese fue exactamente el momento en que mi tristeza se transformó en enfoque puro. En la audiencia de desarrollo del condado, Tanner no sabía que yo estaría presente. Entró con Presley a su lado sosteniendo una tableta y Marlene sentada detrás de ellos, luciendo perlas como apoyo moral. Los renders brillantes se colocaron sobre caballetes, familias felices, muelles impecables, atardeceres sin mosquitos y sin vecinos desplazados. Entonces me vio. Su rostro cambió antes de que pudiera controlarlo. Una mujer mayor llamada la señora Odum se puso de pie primero. Mi esposo murió pescando en ese lago, dijo, con la voz temblorosa pero firme. Mi nieto pesca mojarras desde la orilla pública. Ustedes ponen portones y muelles privados por todos lados y le llaman progreso. ¿Progreso para quién? Me levanté después de ella. Durante años me había hecho pequeña en cada habitación junto a Tanner. Ese día no. Me llamo Harper Doll, dije. No Greggs.
Soy fiduciaria del Fideicomiso de Tierras Doyle. Mi familia ha protegido esta orilla durante 3 generaciones. Apoyamos el crecimiento responsable. No apoyamos proyectos que tratan la historia de una comunidad como un obstáculo. El Fideicomiso de Tierras Doyle no da su consentimiento para ningún acceso, arrendamiento o sociedad relacionada con esta propuesta. Presley palideció por completo. Tanner se quedó mirando fijamente sus papeles. El proyecto no murió ese mismo día, pero perdió su centro de gravedad. Los inversionistas se pusieron nerviosos. La revisión ambiental se volvió mucho más difícil. El render brillante dejó de parecer un destino inevitable y empezó a parecer, simplemente, un riesgo. En el pasillo, después de la audiencia, Tanner me alcanzó. ¿Ya dejaste claro tu punto? No, respondí. Dejé clara mi posición. Esto podría beneficiar a todos. Entonces constrúyelo en un terreno que sea tuyo. Estás haciendo esto por Presley. Casi me reí de la arrogancia de esa frase. La traición seguía siendo, para él, lo más grande de la habitación. Presley no es lo suficientemente importante como para destruir un lago, dije. Su máscara se resbaló apenas un segundo. ¿Crees que ser dueña de Tierra Vieja te da poder? No, respondí. Creo que respetar la Tierra Vieja me hace responsable. Uno de sus inversionistas, lo suficientemente cerca para escucharlo todo, murmuró, deberíamos revisar el perfil de riesgo antes de continuar. El rostro de Tanner se endureció por completo. Yo simplemente me alejé. Ese fue el principio del fin de su proyecto. Los inversionistas se retiraron uno tras otro. Una reportera local me pidió una entrevista. Acepté una sola vez, en mi propio porche, con el agua detrás de mí y la cocina de mi madre brillando amarilla a través de la puerta mosquitera. El titular decía, la mujer que dejó fuera a su exesposo ahora también está dejando fuera a los desarrolladores. Lo odié. Tanner lo odió todavía más. Su firma lo puso en licencia 2 semanas después, reestructuración interna. Presley aceptó un trabajo en otra ciudad. Marlene dejó de quejarse de mí en cuanto alguien finalmente le preguntó por qué su hijo había intentado mudar a su novia a la casa familiar de su esposa antes de que el divorcio siquiera terminara. Es curioso que tan rápido pierde el apetito el chisme cuando la verdad finalmente se sienta a la mesa. Tanner regresó una vez, ya en otoño. No logró pasar del portón. El código había cambiado. La cámara marcó su auto antes de que siquiera bajara la ventanilla. Caminé yo misma por el camino de grava, con las hojas caídas dispersándose bajo mis pies. Sin Presley. Sin Marlene. Sin camiones de mudanza. Solo un hombre y un portón cerrado. Perdí el proyecto, dijo. Lo sé. No pensé que fueras a pelear con tanta fuerza. ¿No pensaste que pudiera? Se aferró a los barrotes del portón. ¿Alguna vez me amaste de verdad? La pregunta ya no dolía como antes. Sí, dije. Mucho. ¿Qué pasó entonces? Seguiste pidiéndole al amor que se probara a sí mismo, quitándome pedazos. Un día ya no quedaban pedazos que estuviera dispuesta a dar. Miró más allá de mí, hacia la casa. Siempre odié ese lugar. Me hacía sentir que había una parte entera de ti que nunca podría poseer. Eso es porque el amor nunca fue sobre poseer, respondí. Lo siento, dijo. Tal vez era real. Tal vez llegaba demasiado tarde. Ambas cosas podían ser ciertas al mismo tiempo. Me di la vuelta y caminé de regreso a la casa. Él no me llamó de nuevo. La primavera siguiente, el Fideicomiso de Tierras Doyle abrió un pequeño programa de conservación costera, restauró la orilla pública de pesca, reparó muelles antiguos, y construyó un centro de conservación con el nombre de mi padre. Los niños corrieron cerca del agua el día de la inauguración. Otis se puso su mejor camisa y fingió no llorar, sin conseguirlo del todo. Colgué una placa cerca del porche, protegido en honor a Walt y June Doe, quienes creían que la tierra nunca es verdaderamente propia a menos que sea amada. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté sola en el muelle. La casa brillaba cálida detrás de mí.
Los pisos viejos crujían de la misma forma que cuando yo era niña, ese sonido que Tanner solía llamar deprimente. Para mí, sonaba como la memoria respirando. Pensé en el día en que él se paró en ese muelle y me dijo que ya no era su esposa. Pensó que esas palabras me borrarían por completo. En cambio, me devolvieron mi propio nombre. La gente me pregunta si me arrepiento de haberlo dejado afuera. No me arrepiento. Solo lamento no haberlo hecho antes, porque algunas personas jamás se ganan un lugar en tu porche. Nunca merecen beber del vaso de tu abuela, sentarse en la silla de tu padre o usar el sombrero de tu madre. Solo entienden lo que tenían después de perder la llave para siempre. Y para entonces, el portón ya está cerrado y la casa, finalmente, vuelve a estar en silencio.